Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos a esta mesa de proyectos, la diversidad creativa que alumbra el territorio. Un territorio compuesto de muchas capas, ¿no? de paisaje, de paisanaje, y ligado a unos conocimientos vivos que se encarnan, ¿no? en los habitantes, en este paisanaje del territorio. Unos conocimientos vivos que además enlazan una tradición para llevarla hacia el futuro, ¿no? Lo que hace de esta diversidad creativa un mecanismo de mediación entre un presente y un futuro. Una diversidad creativa que, como decíamos, ¿no? en una breve reunión que tuvimos hace unas semanas para preparar esta mesa, que nos hace plantearnos qué queremos para ese territorio, ¿no? para el futuro de ese territorio. Y que nos hacía también plantearnos unas preguntas, ¿no? como qué impacto real queda en el territorio fruto de esta diversidad creativa, estos proyectos que impulsan esta diversidad creativa. Qué formas, qué modos de actualizar desde la creación artística o cultural, qué formas de actualizar el pasado tiene esta creación, cómo se enfrenta esta actualización a un miedo por perder lo tradicional, ¿no? Cómo conviven esos dos puntos. O si realmente en este impacto real, ¿no? que decíamos que puede tener esta diversidad creativa en el territorio, si esta diversidad creativa trabaja para el presente o trabaja para el futuro, ¿no? que son preguntas que aparecieron o que nos planteábamos cuando tuvimos esa conversación y que, bueno, que ellas os contarán cómo sus proyectos, ¿no? recogen estas preguntas y que más adelante, cuando terminen sus presentaciones, podrán conversar entre ellas, conversar con vosotras. Dejamos aquí estas preguntas como si queréis reflexionar vosotras también sobre ellas, que más tarde podáis conversarlas. Pues sin más os las presento a ellas, ¿no? que son las importantes, las que van a hablar de esta diversidad creativa. Y en primer lugar tenemos a Mercedes, que por desgracia no ha podido acompañarnos presencialmente, pero que la tenemos en pantalla. No sé si ahí está. Hola, Mercedes. Que nos representa desde Portugal, Mercedes Vidal Abarca, que representa un proyecto llamado Hipertextil y es una red de residencias de arte textil. Mercedes es máster en Lingüística Aplicada y Psicología de la Educación y en 2015 cofunda en Arraiolos, esta localidad de Portugal, el proyecto Córtex Frontal, que es el agente que impulsa este proyecto, del que nos va a hablar Mercedes. Cuando quieras, Mercedes. Bueno, buenas tardes, Inés, buenas tardes, compañeras, y hola a todos. La verdad me hace mucha ilusión estar aquí, porque a pesar de estar virtualmente y desde Portugal, yo soy de Vitoria, aunque llevo casi 20 años viviendo en Portugal, y el proyecto que vengo a presentaros es un proyecto portugués, aunque bueno, podría ser universal. Yo os voy a enseñar este proyecto llamado Hipertextil. Tengo aquí unas imágenes. ¿Podéis, por favor, confirmarme que las podéis ver? Sí, perfecto. Bueno, el proyecto Hipertextil se inspira en el concepto de hipertexto y crea ligaciones, links entre territorios, prácticas, tradiciones y artistas y artesanos. Os puedo enseñar un mapa. Aquí veis, este proyecto nació en Arraiolos, un pueblo del Alentejo, relativamente cerca de Lisboa, a más o menos 8 horas y media de Estella, o más, depende de por dónde vayamos. Está basado mucho en el territorio,
Os enseño un poco del paisaje del Alentejo. Este es el montado alentejano. Esta foto es en primavera, ahora ya está todo amarillo. Muy bonito también. Se puede corresponder a la dehesa de Extremadura o el norte de Andalucía. Alcornoques, olivos, etcétera. Ya venimos a Rayolos, a este pueblo típicamente lentejano, con su castillo para defenderse de los castellanos, entre otros. Y este pueblo en particular es donde estamos situados, donde tenemos el proyecto de residencias artísticas. Este pueblo tiene una tradición de arte textil muy interesante y muy antigua. Desde la Edad Media, los tapetes o alfombras son bordados a mano. Esta foto parece un mundo ideal de señoras y gente practicando este bordado. En realidad es un poco relativo. Esta foto está hecha en el Festival del Tapete, que bueno, sacan las alfombras a las ventanas, como veis, y las señoras bordan en la calle y bueno, es muy bonito. La realidad no es así, como en cualquier artesanía. En realidad es una tradición en decadencia por muchos motivos, sobre todo económicos y sociales. No hay relevo generacional de estas bordadoras. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, por supuesto no pretendemos salvar el mundo, es imposible. Pero a través de las residencias artísticas lo que hacemos es traer y juntar artesanos y artistas y diseñadores para trabajar juntos. Empezamos con el bordado, que es lo que tenemos a mano. Bueno, podéis ver una clase de bordado en el propio Museo de Arrayolos, del Tapete. Empezamos por aquí porque los artistas que vienen encuentran interesantísimo esta tradición, tanto material como iconográfica. Pero no nos quedamos allí. Intentamos llevar el arte textil bueno, a muchos sitios y la verdad es que los propios artistas son los motores bueno, de este progreso por unos caminos que ni siquiera sabemos muy bien cuáles. Esta es la fachada de nuestra residencia, de nuestra casa. También ponemos en algún festival nuestras tapicerías. Aquí podemos ver más artistas bordando. En este caso fue un proyecto entre artistas españoles y portugueses que se llamaba New Borders, en el que aprendieron a bordar con la finalidad, nuestra finalidad de enseñar arte textil a artistas y diseñadores es que lo incorporen en su práctica artística. Pero no nos quedamos solo en el bordado, también hay un gran interés por los telares, por la tejeduría, también por la tintorería natural textil. En este caso están haciendo una especie de mapeamiento cromático de la región, intentando investigar los pigmentos que existen en esta región de Arrayolos, del Alentejo. Bueno, aquí les vemos, esto no son espaguetis, es lana, aquí cocinando, haciendo tintes. O también otra disciplina textil que es la serigrafía, ya más mecánica. Esto es en la Universidad de Évora, que es nuestro colaborador. O incluso el tufting, que es una técnica con esta pistola de bordar de forma, bueno, completamente mecanizada. Estas residencias también se complementan con días abiertos en los que cualquier persona puede venir a participar en pequeños talleres de divulgación de estas técnicas. Aquí tenemos uno de estampado y otro de telares. Este proyecto, en realidad, no queremos que se quede solo en Arrayolos, sino que nuestra ambición, gracias al Ministerio de Cultura portugués, tengo que decir, que ha creado una red portuguesa de arte contemporánea y que esta red es muy interesante, creo que debería replicarse en muchos países. Para obtener financiación, estamos obligados a trabajar en red con otras estructuras de otros puntos del país, lo que es fantástico porque en este caso del arte textil estamos creando una red de residencias textiles en el territorio portugués, de momento solo en el portugués.
Y, por ejemplo, ya tenemos un polo textil en Guimarães, en el norte de Portugal, que tiene también una tradición textil industrial muy grande, y en Mértola, donde también hay una tradición textil más artesanal. Solo para que tengáis una idea, de Mértola, también una ciudad, su castillo, el Guadiana, donde existe una oficina, un taller de tejeduría ancestral con unos telares antiquísimos. Aquí este es un taller municipal. Es muy interesante este proyecto municipal de Mértola, que bueno, son nuestros colaboradores, donde mandamos también, exportamos artistas o diseñadores para trabajar en residencia artística. En este caso es fantástico porque el Ayuntamiento de Mértola les ayuda con el alojamiento y con muchos recursos materiales. Otro ejemplo sería Guimarães, ya nos vamos al norte, ya más verde, y también tenemos el bordado de Guimarães, que es, bueno, es tradicionalísimo, y los artistas aprenden este bordado para incorporarlo en su práctica. Porque eso es lo que me interesa también contaros. Toda esta residencia y este aprendizaje es una formación muy intensiva y un poco técnica de la tradición y de las reglas. Nuestro interés como artistas contemporáneos, como artistas visuales o plásticos, es que se lleve a otros campos, que se rompan un poco las reglas y, bueno, se transforme la tradición en nuestro caso, en arte. Y aquí tengo algunos ejemplos de obras finales que han sido producidas a partir de estas residencias y que han viajado también, porque divulgamos mucho este proyecto por donde nos llaman. Y, por ejemplo, ha viajado a Polonia, a la Bienal de Arte Textil de Poznan. Y como veis, pues bueno, no queda mucho de la tradición ancestral de los bordados o de la tapicería, pero bebe de las mismas aguas. Y eso es lo que realmente nos interesa en este proyecto. Os enseño algunas obras más, están a partir de la tintorería o esta a partir de la impresión en 3D. Aquí estoy yo con el director artístico del proyecto, Diogo Ramallo, divulgando este proyecto también en Polonia. Y por último, nuestra grandísima ambición en 2027, Évora, que está cerca de Arrayolos, va a ser capital europea de la cultura y nuestro deseo es continuar creando estos nódulos de residencias de arte textil en Portugal y, por supuesto, también en el territorio ibérico y europeo. Gracias. Gracias, Mercedes. Pues a continuación tenemos a María Bella, perdón, de repente pensaba que me confundía de apellido, doctora en conocimiento curatorial por la Universidad de Goldsmith y socia de Azul Mais Verde, una cooperativa en la que combinan investigación y acción desde la producción de proyectos culturales comprometidos, como decíamos al principio, con el territorio, sus contextos y sus comunidades y a través del cual desarrollan Terra Creativa, que es el proyecto que María nos va a contar. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, vale. Pues bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, agradecimiento al Ministerio por convocarnos bueno, pues a estos encuentros, ¿no? Y por hacernos venir de todas partes de España pues a conocer y digamos como a llenarnos de energía entre todas. Es un gusto, ¿no? Poder conocer tantos proyectos distribuidos en el rural. Como decía Inés, yo vengo de Azul Mais Verde. Voy a hablaros de este proyecto de Terra Creativa que acontece en un monte. Es un proyecto en un monte en la zona de Costa da Morte, en Galicia, que es también donde está ubicada la cooperativa. También voy a bueno, pues insinuar un poco cómo Terra Creativa deriva, acaba, vamos a ver si me... Sí.
deriva en un proyecto de continuación que se llama Un monte todos los montes. Bien, Terra Creativa sucede desde la alianza de dos asociaciones, una medioambiental y otra cultural, ubicadas en el concello de Corcubión, en alianza con la cooperativa, que es un poco, digamos, como la entidad que articula el proyecto, y con la colaboración y el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, igual que el proyecto de Un monte todos los montes. Os voy a situar, ¿no?, dónde estamos. Ahí tenéis el mapa de Galicia situado, no sé si esto tiene para marcar, pero bueno, veis que, a ver, no. Veis que el punto rojo, ahí es donde estamos situados, en Costa da Morte, muy cerca de Finisterre. Somos el Monte Cambeiro, está en un pueblo de 1.700 habitantes. Os he querido traer también digamos, como una captura de la zona de Corcubión. Corcubión es un pueblo costero, está en la ría de Corcubión. Todo lo que rodea aquí este trozo de pequeño mapa es mar. El rombo rojo es donde estaría ubicado el monte Cambeiro. Esto es importante porque, como veis, está muy próximo a lo que es el casco antiguo del pueblo, lo cual hace a este monte un monte muy particular. Está aún, digamos, como muy vinculado a lo que es el imaginario colectivo de la vecinanza, de los vecinos y vecinas. Vale, os voy a dar también un marco temporal en el que está inserto el proyecto, que creo que es muy relevante. En el 2017, la asociación Boca de Sapo, esta asociación medioambiental, presenta una moción ciudadana al Pleno de Corcubión y para convertirse en un concello libre de eucaliptos. Imagino que no es un problema único en Galicia, desde luego en Portugal se comparte y seguro que en otras partes del norte de España el eucalipto, la plantación industrial de eucalipto es un problema digamos de gestión de territorio. A día de hoy tenemos, pues yo creo que rondamos un 80% de monte es industrial. Aquí la declaración de Concello Libre de Eucaliptos es una declaración, aunque es una declaración simbólica, es una declaración que intentamos pues poner en práctica. Bien. Desde esa declaración, en 2018, empezamos la deseucaliptización del monte, que lo empezamos con la propia asociación, con voluntarios y con vecinos y vecinas. En 2019 comienza lo que es la regeneración del monte para recuperar el monte como monte autóctono. En 2021 se llega a este terreno es de propiedad municipal, llegamos a un acuerdo con el Concello desde la Asociación Boca de Sapo, un acuerdo de custodia de territorio para tener, digamos, autonomía sobre la gestión del monte, para que no se pueda revertir la situación. Bien, en 2023-24 es cuando acontece Terra Creativa y en 2025-26 está teniendo lugar Un monte todos los montes, y os señalo más abajo Utopía San Andrés, porque la Asociación Boca de Sapo custodia además un monte más mayor, Monte Cambeiro son 1,5 hectáreas, custodiamos otro monte municipal que se llama San Andrés y son 16 hectáreas, que a día de hoy está también deseucaliptizado, pero aún tiene que ser regenerado. Os traía esta imagen para que os dierais cuenta un poco del aspecto que tiene un monte lleno de eucaliptos, lo que son las plantaciones industriales. Aquí se puede ver ya, aquí abajo, en un triangulito, se puede ver cuando deseucaliptizamos el monte Cambeiro.
Os traje también algunas imágenes de lo que es el proceso, bueno, de cuando estuvimos deseucaliptizando. La regeneración, además, la hicimos en colaboración con alumnado de los institutos cercanos. Y os traía esta imagen de abajo, a la derecha, bueno, a vuestra izquierda, que también, bueno, pues con visitas, ¿no?, de centros escolares a los que les explicamos pues, qué es esto de la deseucaliptización y por qué tiene importancia. Aquí ya entramos en lo que es Terra Creativa, que es un proyecto que acontece durante 12 meses, siguiendo estructurado en distintas acciones que suceden a lo largo de las estaciones. Es un proyecto que, digamos, lo que intenta es volver a generar ese vínculo que hubo en el pasado con el monte, que hubo de distintas maneras según la generación de la que hablemos. Las generaciones más mayores utilizaron el monte como recurso. El monte para Galicia es parte del imaginario colectivo, de la identidad, del trabajo y de la cultura. Descomponer el monte, digamos que es descomponer la identidad propia de la cultura gallega. Entonces, bueno, el proyecto de Terra Creativa lo que quiere es volver a preguntarse por ese monte que está desapareciendo, pensarlo desde el presente, recuperar la memoria y proyectarnos al futuro, ¿no? Pensar, ¿no?, con esto que decía Inés, cuál es el monte del futuro, ¿no?, que queremos. Bien, la primera acción que sucede en otoño, el monte tiene una parte alta y una parte baja, fue lo que llamamos el círculo de comunidad, que fue construir esta pequeña estructura que lo que concitaba era justamente a esa idea de convocar a la comunidad. Es además la base para las siguientes acciones que suceden en el monte. El círculo de comunidad, de hecho, tiene la acción mágica de realmente convocar a la comunidad cuando vamos al monte, ¿no? Aquí es las primeras, ¿no?, los primeros momentos de esa primera acción. Aquí os traje algunas imágenes que a mí me gustaron mucho de estar trabajando en el monte y seguir las estaciones, ¿no? En esta colección de imágenes que son de distintos momentos en el proyecto, se ve cómo van pasando también las estaciones, ¿no? Se ve al principio sin ni siquiera el círculo de comunidad, ¿no? Pero bueno, cómo vamos habitando el monte en los distintos momentos del año. La singularidad del proyecto también es que quiere trabajar y quiere articular o construir diálogos entre el arte y artistas junto con profesionales de otras disciplinas como son las ciencias sociales y medioambientales. En este caso estábamos trabajando para la recuperación de la memoria sonora del monte, trabajábamos con Xoán Sil, con el artista Xoán Sil y con un grupo de biólogos y biólogas de la asociación Hábitat. Bueno, voy a ir pasando por las distintas acciones porque no me puedo detener pormenorizadamente. Una cosa que sí le pedíamos y que tenían como responsabilidad los artistas era dejar constancia o dejar un testigo en el monte de la acción o de la activación o del proyecto que propusieron desarrollar en el Monte Cambeiro, ¿no? En el caso de Xoán Sil, bueno, pues, está toda esta recogida también de testimonios de los vecinos de distintas edades, intergeneracional, que intentaban de alguna manera pues, hacer ese esfuerzo de recuperar su memoria sonora del monte, ¿no? Lo que dejó Xoán Sil y lo que dejaron el resto de los artistas está en el monte, en unas pequeñas plataformas, en unas pequeñas cajas de tesoro. En este caso fue una publicación que cruza pues todos esos relatos de la vecinanza junto con otras teorías o conocimiento más académico, ¿no? y lo entrecruza, ¿no? Entrecruza saberes de unos y otros.
Otra de las acciones que aconteció fue un Parlamento de las Cosas, que fue una propuesta liderada por el grupo de antropólogos y sociólogos Achega de la Facultad de Sociología de A Coruña, que trabajaron con el artista Diego Vites para también convocar, en este caso a través de los objetos, la memoria de los vecinos del monte, de este monte en concreto, ¿no? Veis, bueno, aquí fueron trayendo al Parlamento de las Cosas, bueno, pues todos esos objetos, y luego Diego Vites, digamos como que a partir de lo que se trató ahí, bueno, trabajó durante unos días en el monte en estos refugios que luego colocamos en el monte, ¿no? Se trataba también de pensar qué es el monte regenerado, qué vuelve a aparecer en el monte cuando el monte se regenera, qué desapareció, cuál es esa riqueza natural y cultural que desaparece y cómo podemos volver a convocarla. En este caso trabajamos con una antropóloga brasileira, hicimos un hermanamiento entre la comunidad de Corcubión y una comunidad de vencedeiras del sur de Paraná, que son mujeres curanderas que siguen utilizando las plantas para curar. Y digamos como en Galicia hay una tradición también curativa con las plantas, pero se ha dejado de utilizar. Entonces era como volver a crear un vínculo de ese recurso que era importante para nuestra cultura a partir de una cultura, la de las vencedeiras, que sigue teniéndolo en activo, ¿no? Aquí trabajamos con la artista Doa Oa. Y bueno, queda en el monte un pequeño altar, ¿no? que alude pues, a todas estas plantas, en este caso, y vencimientos, bueno, formas de curar de las vencedeiras de Brasil. Aquí os traía una imagen de lo que es el monte de San Andrés, que es el que está aquí abajo, es solo un trozo. El monte Cambeiro está por aquí, y este es el monte San Andrés, esto es Corcubión. Ese es el siguiente paso, ¿no? Es Utopía San Andrés. Pero bueno, para cerrar quería simplemente contar qué pasa con Un monte todos los montes, ¿no? Después de la experiencia de Terra Creativa, pensamos, ¿no?, que era importante que esta, digamos, acción cultural que sucede en el monte, en un proyecto que lo que hace es, o lo que intenta es, defender el territorio, de qué manera esta acción cultural podía entenderse no simplemente situada o localizada en el Monte Cambeiro, sino qué otros proyectos de acción cultural están pasando en el territorio gallego. Esto es una publicación que intenta, bueno, pues, contar qué otros proyectos hay, intenta también hablar de figuras legales de protección del territorio, como lo que es la custodia de territorio, los derechos de la naturaleza, e intenta a su vez dar voz a comunidades amenazadas en los que hay proyectos pues, de hidroeléctricas, viraventos, energía renovable, que no están teniendo en cuenta cuál es la historia cultural de estos territorios. Y bueno, en esta publicación también se les quiere dar voz, ¿no? Y de ahí pasamos del Monte Cambeiro a Un monte todos los montes. Y con esto ya cierro. Gracias. Pues a continuación os presento a Amalia Puga, que es diseñadora y tras estudiar en el ISABA y trabajar en estudios de diseño en Madrid y Barcelona, volvió a Guarda, su pueblo, y fundó el proyecto Bolina, que es el que nos va a presentar ahora. Buenas tardes. ¿Me escucha? Ahora. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias al Ministerio de Cultura por esta oportunidad y poder conocer todos estos proyectos tan enriquecedores y tan especiales. Es una experiencia muy bonita también. Proyecto Bolina es una iniciativa que nace desde el rural, que busca innovar desde el rural y revitalizar estas artesanías que con el tiempo se están perdiendo y darles un futuro a través del diseño también.
Pero para explicaros Proyecto Bolina creo que os tengo que llevar un poco a mis raíces, explicar de dónde vengo. Yo soy de Aguarda, que sé que hay algunos gallegos por aquí que también lo conocen. Está al sur de Pontevedra y se caracteriza por una gran riqueza cultural e histórica. Es un lugar donde la vida siempre ha estado muy unida al mar y se han ido desarrollando una gran cantidad de actividades agromarítimas a lo largo de la historia. Y yo creo que es un poco el hecho de venir de un pueblo como Aguarda que desde pequeña me ha hecho darle especial importancia a estos conocimientos más locales. Y con el tiempo me he dado cuenta que siempre busco diseñar para contar una historia de alguna forma. Y esto es algo que también se ha visto muy influenciado por mis abuelos, que siempre me hablan con mucho orgullo sobre la fortaleza, la solidaridad de las mujeres locales de La Guardia. Y realmente, como muchos otros pueblos de Galicia y de España, pues es un lugar donde el trabajo colaborativo entre mujeres, entre artesanas, es algo esencial para la economía del pueblo. Y esto pues, me hizo pensar en especial en un colectivo tradicional pesquero conocido como las redeiras. Las redeiras, también conocidas localmente en Aguarda como atadeiras, se dedican a la confección y reparación de aparejos de pesca. Y a pesar de la clara importancia de su labor, durante este tiempo pues, es un oficio que ha sido prácticamente invisible para el resto del sector. Como pasa con muchas otras artesanías, cada vez hay menos relevo generacional, menos gente que se quiere dedicar a atar redes y por ello pues, ocurre que está desapareciendo este oficio. Entonces, de alguna forma, mi ilusión con Proyecto Bolina era incorporar a colectivos de artesanos locales, como las redeiras, en el proceso de creación de productos, de piezas, de proyectos, un poco pues, combinando la individualidad de sus técnicas artesanales con lo que nos puede ofrecer pues, el diseño, la innovación. Y pues un poco el proceso de crear nuestra primera pieza fue un poco así. Para mí era muy importante integrar todas las herramientas, todas las técnicas, todos los conocimientos de toda la vida de las redeiras. Y fue un proceso muy bonito ver cómo poco a poco ellas se interesaban por participar y empleaban sus conocimientos de toda la vida pues, para aportar soluciones. Entonces, siguiendo este proceso, creamos una de las primeras piezas que conforma el proyecto, la silla bolina, que está creada únicamente con nudos tradicionales marineros, es decir, no tiene ningún adhesivo, ninguna tuerca, ninguna soldadura. Realmente incorpora todos estos restos de cuerdas, de cabos, de redes que vuelven del mar, pero más allá de la estética, más allá del diseño, para mí era muy importante crear una pieza que contara una historia, que contase la historia del origen, de la identidad, de la técnica, del lugar de donde viene, de las redeiras. Entonces, un poco lo que pasó después de la silla bolina, yo no sabía muy bien qué iba a ser de esto, pero pues empezó a haber un creciente interés de crear más piezas, más proyectos. Empecé a poder difundir un poco el proyecto y pues yo en su momento vivía en Barcelona, me quedé allí después de la carrera, estaba haciendo proyectos con las redeiras a distancia mientras trabajaba allí en un estudio y hace un año decidí dar un poco un giro en mi carrera profesional, dejar mi trabajo y mi vida en Barcelona, en la ciudad, y volverme otra vez a mis raíces, volver a Aguarda y dedicarme por completo a Proyecto Bolina. Y esto es una decisión que también creo que se influenció por el trabajar con artesanos locales, ¿no? Esto me abrió mucho la mirada y me empezó a hacer ver más el diseño como una herramienta de transformación social y darle también especial importancia pues, a este empoderamiento femenino que se crea con mujeres. Cuando un grupo de mujeres, independientemente de su edad, se juntan y trabajan juntas hacia mismos objetivos, pues se pueden crear muchas cosas. Y entonces esto es algo que a mí me emocionó mucho y dije, pues esto tiene que ir para adelante de alguna forma. Entonces, os voy a enseñar un poco por encima algunos de los proyectos que hemos ido creando en este tiempo. Para mi sorpresa, los primeros proyectos que creamos fueron más de instalaciones. Este fue para el 2023, un poquito antes de volverme de Barcelona, para la edición de Copa América que tenía lugar allí en Barcelona, y creamos una cubierta de red que de alguna forma pues, transmitía la esencia del mar, el movimiento del mar. Y lo bonito de este proyecto es que a pesar de la escala del proyecto, pues realmente seguimos mucho el proceso artesanal de siempre, desde el lavado de la red en la fuente del puerto hasta el atado de cada nudo. Y un poco este es el proceso que realmente seguimos en todos nuestros proyectos. También en el ámbito de diseños de espacios, pues este pasado verano tuvimos la oportunidad de crear un pabellón para el Festival TAC, que es un evento organizado por la Fundación Arquía, que intentamos pues, ayudar a los arquitectos con su idea, que era crear una enorme batea con redes y plantarla en medio de la Puerta del Sol de Vigo, que para nosotros era como, esto es una locura. Pero fue muy especial ver como algo
tan hecho a mano, con aguja, hilo, podía llegar a ocupar pues, una plaza entera, ¿no? Cómo podemos crear visibilidad de algo tan escondido y llevarlo pues, a la gente. Y también en el ámbito de diseño de producto, pues yo seguía desarrollando piezas. Una de las primeras piezas que creamos fue la lámpara volanta, que como su nombre indica, pues está inspirada en antiguas artes pesqueras. Incorpora esta red de sardina que vuelve del mar, que lo dota de este tono más beige, más cálido. Y realmente para mí siempre busco crear piezas pues, contemporáneas y finas, pero que también hagan alusión a antiguos objetos del mar. Por ejemplo, esta lámpara saya, que también forma parte de la colección, está inspirada en los antiguos cestos para recoger largazo, las algas. Y pues yo realmente muchas veces no sé ni qué tipo de pieza voy a crear, pero me dejo llevar por el material, por lo que me puede ofrecer, su comportamiento, sus texturas. Más que transformarlo, me gusta ver qué propiedades mecánicas tiene ya de por sí que puedo aprovechar. Y pues una vez lanzamos la tienda online, la página web, también empezaron a surgir más colaboraciones, especialmente con locales, con restaurantes, con marcas. Y pues hubo algunas muy especiales para nosotras, muy significativas. Por ejemplo, esta que fue nada más hace unos meses con el restaurante Martín Berasategui en Barcelona, su restaurante Lasarte, para el cual nos pidió diseñar un conjunto de platos para integrar en su menú degustación, un poco para hablar pues, de la esencia del mar. Y pues también seguimos desarrollando piezas de accesorios de hogar, por ejemplo, estas bandejas decorativas que se llaman patelas. Como su nombre indica, pues también está inspirado en antiguos objetos del mar y para mí es muy importante también pues, este reaprovechamiento del material, ¿no? El por qué empleo todas estas redes y estas cuerdas que vuelven del mar. Obviamente la parte de sostenibilidad es muy importante, pero yo me inspiro mucho pues, en mis abuelos, en comunidades anteriores que ya mucho antes de que la sostenibilidad fuese una tendencia, ya tenían una costumbre arraigada de aprovechar todo lo que tenían. Tenían pues todo lo que les rodeaba, lo empleaban y creaban soluciones a partir de ellos porque tenían recursos limitados. Entonces esto es algo que siempre busco transmitir a través de mi trabajo. Y sobre todo le doy muchísima importancia a la divulgación, al repartir estos saberes, ¿no? Está claro que muchísimas artesanías se están perdiendo y en muchos casos no podemos hacer mucho. No hay relevo, no hay gente joven que quiera dedicarse a esto, pero es importante también abrir caminos, abrir oportunidades y pues para mí fue algo muy importante que decidí también hacer hace un año cuando volví, el empezar a dar talleres de iniciación al atado de redes aplicados al diseño. Y pues empecé en diferentes puntos de Galicia, este por ejemplo fue en el Museo de Pontevedra, pero también tuve la increíble experiencia de poder llevarlo fuera, y esto fue en Marruecos, en el Instituto de Tetuán, a los alumnos de Bellas Artes, pues pude llevarles esta experiencia, que realmente el poder llevar una tradición gallega a un sitio con tanta cultura y tanta riqueza artística fue algo que me abrió muchísimo la mirada. Y pues a través de toda la colección también de accesorios, algunos los podréis ver en la entrada, que he dejado ahí algunas piezas para que podáis ver en persona también, pues siempre busco crear un homenaje a la tradición gallega, pero también a todas las mujeres que vinieron antes de nosotras, a todas las que nos abrieron camino con sus manos, con sus saberes, con sus conocimientos. Esto es una colección que acabamos de lanzar también ahora, la colección Beira, que incorpora pues, red que ha vuelto del mar, pero también en este caso integramos la técnica del crochet, también todo realizado con mujeres locales de Aguarda. Y no me quiero extender mucho más, pero quería dejaros un poco con el significado del nombre de Proyecto Bolina. El tío Bolina era mi tatarabuelo, él era marinero de toda la vida, y algunos de Galicia del norte sabréis que las marcas marineras se empleaban para reconocer los aparejos de pesca, los barcos, y con el tiempo pues, se fueron convirtiendo en apodos representativos de cada familia, y pues yo de alguna forma quería contar también la historia de mi familia. Así que, bueno, Proyecto Bolina también es una forma de intentar animar a la gente joven a que vuelva a sus raíces, vuelva a sus pueblos, le da importancia a todos los conocimientos que vinieron antes de nosotros. Y yo siempre digo que a veces innovar no solo está en el futuro, en mirar hacia adelante, también a veces hay que echar una mirada atrás y visibilizar las historias que merecen ser contadas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amalia. A continuación os presento, bueno, ya para terminar, os presento a Teresa Ases, licenciada en Arte Dramático, Interpretación Musical y máster en cine. Ella es creadora escénica, productora, docente y gestora cultural.
es cofundadora de Navelart y directora de Somos Vértice, que es el proyecto agente, ¿no?, que impulsa Alumbra Rural, que es el proyecto que nos va a presentar Teresa. Por esa presentación tan bonita. Muchísimas gracias también igual al Ministerio y a todas mis compañeras y también a todos los proyectos que estamos compartiendo este foro. Es admirable el trabajo que hacemos todas y creo que qué bello esto de juntarnos y darle voz, porque a veces estamos metidas en nuestros proyectos y no vemos el gran ecosistema que estamos haciendo, así que muchas gracias. Yo vengo aquí a hablar hoy y a contaros un poco más acerca de Alumbra. Alumbra es un proyecto muy reciente, no tiene ni un año todavía desde que lo fundamos. Surge, pues igual que todas mis compañeras, de un impulso muy personal. Soy manchega, he tenido que emigrar fuera de mi propia comunidad para poder desarrollarme como artista y eso pues al final es una herida que tenemos. Entonces, cuando de repente sentimos que podemos tener unos pequeños recursos, pues esto, queremos volver, ¿no? Queremos volver. Entonces, Alumbra surge con la idea de poder reconciliarnos, ¿no?, desde yo, por lo menos, y todos los artistas que me han acompañado con nuestra tierra y no tener que hacer el éxodo, no tener que emigrar. Así que decidimos, a partir de una convocatoria, a ver si puedo llevar esto, no, para otro lado. De una convocatoria que salió a partir de la Junta de Castilla-La Mancha, de aceleradoras culturales, presentamos el proyecto, este proyecto soñado, que era un proyecto de facilitación, acompañamiento y creación artística para jóvenes vinculados al medio rural manchego. Nosotros queríamos poner el foco como ahí, ¿no?, poder cuidarlos de alguna manera, ¿no?, sentirnos acompañados. Así que en esta primera edición, que todavía no hemos terminado, tenemos a 19 artistas, son de artes visuales, plásticas y escénicas, son menores de 35 años, son de Castilla-La Mancha o con proyectos vinculados con el territorio. Hay algo que tenemos muy fuertemente dentro de todas las iniciativas que hacemos y es esta cosa de juntarnos, de romper los cajones, ¿no?, que a veces nos obligan a hacer desde las instituciones, que es las artes visuales, las artesanos, ¿no?, cada una en el suyo. Nosotros hemos venido aquí como a mezclarlo todo y era una de nuestras primeras como marcas que queríamos hacer. Desde Navel, en un proyecto de residencia que tenemos en Madrid, lo llevamos haciendo 8 años y queríamos ver qué pasaba, ¿no? Al final esto es un laboratorio para nosotras. ¿Qué pasaba si de repente lo llevábamos pues fuera, ¿no?, del territorio? Así que os voy a contar un poco como las fases que hemos diseñado del proyecto de Alumbra. Esta primera fase es la fase de residencias. Para nosotros lo más genuino de toda esta residencia es que no es una residencia de producción, es una residencia de convivencia, de intercambio de experiencias y de pensamiento. Dejo aquí un pequeño vídeo mientras voy contando. Esta residencia, cuando pensamos en hacer esta primera fase, esta cosa de juntar a los 19 artistas, pensamos dónde podemos ir, ¿no?, dentro de todo el territorio castellano-manchego, y hicimos durante 2 meses ejercicios de mapeado del territorio, de mediación, y llegamos a un pueblecito de Albacete que se llama Alcaraz. Es un pueblo muy pequeñito que sufre mucho de despoblación y dijimos, creo que aquí hay un ejercicio de relevo generacional, ¿no?, poder venir, regalar al pueblo, que 19 artistas puedan aprender todo lo que hay, que se lo lleven esos mismos a sus propios municipios. Así que ese fue como lo clave que decidimos y allí fuimos. Estuvimos durante 12 días viviendo en Alcaraz con un equipo híbrido de agentes locales y un equipo profesional de gestores culturales que decidimos codiseñar juntos lo que iba a ser un viaje de convivencia de 19 días. El programa se divide de residencia en 2 partes. Una primera parte muy fuerte y muy exigente también sobre cómo se puede acercar el medio rural, la mirada contemporánea a estos lugares, ¿no?, sin sentirnos unos extraterrestres, cómo de repente podemos ser libres de tomar estos saberes y de poder aplicarlos a nuestras propias prácticas. Tuvimos la oportunidad también de invitar a muchas profesionales que vinieron a hablarnos, por ejemplo, como Carlos Tuñón, que se dedica al teatro relacional y tuvimos que poder dialogar con el entorno, y Ara Solano, que hicimos jornadas de pensamiento sobre el medio rural y todo lo que eso conlleva, ¿no?, de qué manera ética y moralmente aparece.
bueno, bastantes invitadas, todas maravillosas. Y luego una segunda parte de residencias donde pasamos realmente la batuta al pueblo y de repente todo era relacionado con poder hacer cosas con los vecinos y con las vecinas, desde el colegio que estuvimos haciendo mediación con ellos, hasta de repente con Paqui, por ejemplo, que era una mujer que trabajaba en el patrimonio material, o incluso para nosotros la joya de la corona, que era Trini, una mujer de 89 años, maestra del telar, de las que llevan todavía el nudo español, realmente el nudo de Alcaraz, y queríamos que transmitiera toda esa sensación. Bueno, voy a pasar esto. Entonces fue un poco pues, que veáis el trabajo que hicimos de convivencia. Esta es la segunda parte que os estaba contando, fue en el cole, incluso también entre las propias artistas empezaron como a jugar, a intercambiarse roles dentro de sus propias prácticas. Ahí tenemos a Julio, que es un bailador de flamenco que hizo la romería de Alcaraz y a partir de ahí le entregó dentro de su obra. Bueno, todo el equipo aquí de repente... Esto fue muy gracioso porque justo se prendió fuego ese mismo momento en el monte, en el Pico del Almenar, y justo porque estábamos ahí llamamos a emergencias y salvamos el monte. La cultura salvó al monte. Esto lo decimos todo el rato. Bueno, esta era Trini, que iba a hacer unos talleres de telares, pero bueno, desgraciadamente podéis ver que se cayó una semana antes y se rompió la mano. No pudo darlo al final, o sea, todo el objetivo no pudo hacerse, pero fue un encuentro maravilloso de intercambio y conversación. Bueno, materiales que encontraban. Esto fue como un poco como el epicentro de aquel encuentro en Alcaraz. Y entonces arrancamos con la segunda fase del programa de Alumbra, que era qué pasaba, ¿no? ¿Qué nos llevamos de esto a nuestros lugares y cómo con esto podemos cuidar y retener esta idea de los pueblos. Así que, como cada uno desarrollaba un proyecto personal, los mentorizamos de manera online. Estos fueron son todos los colaboradores y aliados que hemos tenido este año. Allí también está Javi, que ha colaborado con nosotras. Me encanta verlos. Y fueron todos como encuentros online, se iban intercambiando procesos, iban contando cómo iban avanzando. Esto pues un artista, David Gómez, que trabaja sobre también el nudo español, en su obra ahora mismo. Hicimos talleres online donde, bueno, aquí justamente invitamos a Milagro Tejerina, una indígena de la tierra de Jujuy, de Argentina, que trabaja la lana y cómo la transforma ella a fieltro. Dio talleres a los jóvenes y los han empezado a implementar también en sus piezas. Mentorización y acompañamiento muy divertidos, nos pasamos súper bien. Y ahora, hace una semana, hemos empezado esta fase de proyecto. O sea, es que todavía no hemos terminado la primera edición. Y ahora están todos presentando los proyectos que han ido desarrollando desde la Resi. Eso más o menos es el mapeado de los lugares donde vamos a poder exhibir. Hay algo en esta tercera parte, ¿no?, del programa que para nosotros también es importante, y es como podemos hablar del medio rural sin estar en el medio rural, ¿no? Yo siempre lo digo ahora que soy madre, ¿no? Parece que solo las madres podemos hablar de cosas de madres. No, también puedo hablar en las ciudades de lo rural y podemos hablar de las narrativas, ¿no? Una de las cosas que pasaba en la residencia es, vamos a pensar qué es esto de lo rural y cómo nos atraviesa y cómo lo llevamos y cómo lo contamos, ¿no? Y cómo nuestra obra puede contarlo en otros lugares también, porque es un sentimiento que, bueno, que a todas las artistas nos atraviesa. Entonces, bueno, podéis ver lugares como, bueno, en el Museo de Cuenca, en el Museo de Albacete, y todo eso ha sido también gracias al Servicio de Museos de Castilla-La Mancha, que está haciendo de súper aliado para que podamos como encontrar espacios donde puedan mostrar sus trabajos. Bueno, aquí un listado de los lugares donde van a exhibir. Las exhibiciones han empezado el pasado sábado con Juan Carlos Prieto, una exposición de pintura, terminará en diciembre, los 19 artistas. Podéis seguirnos a ver si cabemos cerca de donde estáis. Y haremos una exposición colectiva que quedará 3 meses en el Museo Provincial de Albacete, una exposición que es un archivo vivo. Realmente no es una exposición de la producción que han sacado a partir de esto, sino más bien qué ha pasado con esto, porque para nosotros está siendo esto una voltereta. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué hemos encontrado? O sea, cómo ha llevado, hablábamos de los públicos, ¿no? Yo me he ido mucho pensando en esto. No sé, creo que aquí podrán aparecer pequeñas respuestas, ¿no?, de esto.
Y por último, a través de las ayudas a innovación cultural del año pasado hemos desarrollado una plataforma digital para artistas interesados en el medio rural. Una plataforma sobre cómo hacer cultura sostenible desde el medio rural y, bueno, no puedo enseñar mucho más porque la vamos a presentar el 29 de junio, pero será un lugar donde los artistas puedan subir como portfolio todo lo que hacen, los espacios y agentes culturales también puedan subir si tienen motivaciones sobre hacer acción cultural en el medio rural, tendrá foros de encuentro para que podamos buscar alianzas entre nosotros y un apartado de recursos que nos permitirá un poco pues hablar de cómo es esto, ¿no?, de esta tendencia de la cultura sostenible. Así que, bueno, pues esto es lo que hemos hecho este año. Muchas gracias. Muchas gracias a las cuatro, a Mercedes, que también, bueno, no la vemos, pero está entre nosotras. Si queréis aprovechar este último medio minuto que nos queda de presentación, si alguien tiene una pregunta para ellas, algún comentario sobre los planteamientos que hemos presentado al principio. ¿No? Sí, dos. Sí, felicidades por los proyectos. Tengo una duda, que no sé si estoy abriendo ahora un melón, que requiere otro... Gemma, tenemos poco tiempo Sí. para abrir melones. Pero simplemente, en términos de... O sea, la propiedad de lo que diseñas es una propiedad compartida con las artesanas, con las... La propiedad intelectual, Sí. Claro, yo trabajo como diseñadora, yo autónoma, pero colaboro con artesanos. Entonces, realmente, pues la propiedad es compartida, pero yo siempre intento integrarlas en todo el proceso desde el minuto uno. Entonces, cuando presento este proyecto, para mí no es un proyecto de yo sola, para mí es el proyecto de todo este colectivo. Entonces, realmente, cuando hablo mucho en plural, porque realmente lo noto como que somos un equipo y realizamos todo el proceso desde el minuto uno hasta que desarrollamos las piezas pues con ellas y con otros artesanos. Entonces, pues lo que es la propiedad intelectual, pues podría decir que es mía, pero claro, ya es muy... El proceso al principio era como yo ya les llevaba más los diseños y ya empezábamos a partir de ahí, pero a veces ya es como, bueno, vamos a experimentar juntas. Entonces, tampoco me gusta hablar de propiedad, por así decir, porque creo que es algo muy colectivo, un poco lo que estamos hablando ahora de realmente estas experiencias se crean pues con todos los artesanos. Entonces, pues sí, podría decir que es mía, pero es compartido, diría. Hola, mi pregunta es para María. Supongo que el azul más verde, el azul es el del mar, ¿no? Y viendo dónde está Corcubión y todo lo que tiene alrededor. Y era para preguntarle precisamente si hay algún tipo de integración con toda la cuestión del mar, que entiendo que en Corcubión está, y estando arriba el monte, se ve por todos los lados, ¿no? O sea, tu pregunta es por el nombre de la cooperativa. Si el mar pinta algo en esta historia, ¿no? Bueno, o sea, el nombre de la cooperativa, que va más allá del proyecto de Tierra Creativa o de Un Monte Todos los Montes, o sea, sí que tiene, ¿no? Viene del azul o sea, del azul del mar y el verde de la tierra son los... O sea, al ser una cooperativa situada en el entorno rural y en Galicia, donde además en una zona que realmente, o sea, el mar y la montaña están juntas, ¿no? Y de hecho todo lo que es tanto la identidad como la cultura, como todo lo que rodea cómo se ha ido construyendo la vida y el trabajo, son el mar y la montaña. Entonces, bueno, el nombre de la cooperativa viene de ahí, ¿no? Porque además la cooperativa intenta, ¿no?, trabajar con las comunidades. Ahora, el proyecto de Terra Creativa, ahí sí que, bueno, la cooperativa tiene un punto muy fuerte en ese proyecto, pero es un proyecto que es una alianza con otras dos asociaciones y la parte de Boca de Sapo es una pieza muy importante, ¿no?, porque es la que lleva todo ese peso de, digamos, de activismo que es compartido con la cooperativa, pero de defensa de territorio, que al final es un poco como estamos, ¿no?, desde la acción cultural defendiendo el territorio. Pues muchas gracias a todas.
Un aplauso para vosotras.